Montero. ¿Cómo estás, Fede? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Qué gusto estar acá nuevamente. Muy bien, ¿eh? ¿Cómo te fue? ¿Bien? Muy bien, muy bien. La verdad que un viaje importante. Como comentás, salimos al aire en vivo desde allá. Sí. Una reunión promovida por el Papa Francisco con rectores de universidades de América Latina para pensar un poco cómo las universidades pueden ser un actor en el marco de la doctrina que viene elaborando Francisco sobre la crisis que se vive a nivel internacional. Y dicho sea de paso, en esa reunión que tuvo con nosotros, adelantó que iba a sacar la segunda parte de la encíclica Laudatio Si, que se dio a conocer en el día de hoy. Ese momento lo adelantó, que aborda el problema de la crisis ambiental, pero desde un punto de vista no estrictamente ambientalista, sino como una crisis social, ambiental, humanitaria. Y propone que como salida a eso, fortalecer la organización territorial. Entonces hay una fuerte apuesta a la política y eso fue lo que, en los términos en que se refirió a los rectores y rectoras y demás que estábamos ahí, reivindicando la política en las universidades también y apuntando a la formación política de los y los estudiantes, la organización. Así que estuvo muy interesante como aporte, queda armada una red que veremos en estos tiempos difíciles cómo se pone en marcha para aportar a esta discusión. ¿Nos vamos a Estados Unidos? Vámonos a Estados Unidos, es interesante. Ahí hay en marcha un proceso preelectoral. El año que viene hay elecciones presidenciales. Los dos precandidatos más importantes son Donald Trump y Biden. Se reeditaría la final de la vez pasada, que la ganó Biden, con todos los conflictos que recordábamos, el Capitolio y demás. Hay dos elementos que quiero destacar sobre esta situación política y la importancia que tiene. Por un lado, la cuestión social en Estados Unidos está muy presente, el tema de la inflación, el tema de los salarios, la redistribución. La semana pasada una huelga muy importante del sector de la industria automotriz y en esa huelga se hicieron presentes los piqueteros Donald Trump y Joe Biden. Se lo pudo ver a Biden con el megáfono, vestido informalmente, en una asamblea del sindicato de trabajadores y trabajadoras automotoras, donde expresó el apoyo a la pelea salarial que viene llevando adelante ese sindicato, que está planteando la necesidad de recomponer el ingreso del sector de la industria automotriz en un 40% en los próximos años. Una pelea importante que Biden se quiso anotar un poroto ahí. Después de eso llegó Trump también a hacer algo similar. No tuvo el apoyo del sindicato, fue a mostrarse ahí en el conflicto, no tuvo el apoyo del sindicato. Y lo digo porque una de las dimensiones de la política que viene llevando adelante Biden al interior de Estados Unidos es apoyar a los sindicatos, tratar de apoyarse en los sindicatos y que los sindicatos sean un pilar para la gobernabilidad del programa económico que Biden pretende implementar, que es bastante discutido. Se le llaman las Bidenomics, digamos, ¿no? que son como las políticas económicas de Biden, son discutidas por algún sector, pero bueno, Biden tuvo ese baño de popularidad, si se quiere, que no le abunda bastante la semana pasada. Pero esto se complementa con algo que sucedió en el día de ayer en la Cámara de Diputados de Estados Unidos, que se votó la destitución del presidente de la Cámara de Diputados de Estados Unidos por primera vez en la historia de la democracia norteamericana, presidente de la Cámara que era republicano, y lo destituyeron. Uno pensaría, bueno, con los votos de los demócratas, me dirías vos. Claro. Pero no. Fueron con los votos de los republicanos. Quien fue destituido fue McCarthy, y lo destituyeron corriéndolo por derecha, así que se podría decir que lo macartearon a McCarthy. ¿Y por qué lo macartearon a McCarthy? Porque en la semana anterior había accedido a votar junto con los demócratas una serie de propuestas de acción económica que impedían lo que se llama la paralización o el shutdown del gobierno norteamericano. Todos los años aparece una noticia que se suspende el funcionamiento del gobierno de Estados Unidos porque no hay acuerdo en el Congreso respecto de una serie de pautas económicas sobre cómo implementarlo, y ahí se necesitan acuerdos para que los dos partidos voten la continuidad de la administración pública. Había una posición muy fuerte del sector de Donald Trump y de la derecha republicana de no darle los votos a los demócratas para que esto funcione. Este presidente de la Cámara, que era republicano, votó con los demócratas y como consecuencia de ese voto, corriéndolo por derecha, el sector que pretende estar más alineado con Donald Trump, votó la destitución, en lo que es un hecho
muy significativo en términos de la democracia norteamericana y que se une con lo que yo decía en la escena de la semana pasada de los trabajadores, los sindicatos, porque hay una muy fuerte discusión en Estados Unidos que se perfila respecto de lo que van a ser las elecciones del año que viene entre demócratas y republicanos, pero al interior de los republicanos respecto de cuál va a ser la orientación de la posible candidatura de Donald Trump en su espectro ideológico, vinculado por un lado con los temas de agenda de derechos civiles. Recordemos, hubo un retroceso muy importante después del gobierno de Donald Trump, por ejemplo, en las leyes de derechos civiles, se abolió el fallo, la Corte Suprema con 3 representantes que puso Donald Trump, abolió, por ejemplo, el fallo que permitía el acceso al aborto y una serie de otros derechos civiles que en su momento habían sido importantes para la población norteamericana. Entonces, agenda, digamos, social conservadora y agenda internacional muy crítica de este sector de los republicanos respecto de la política exterior norteamericana, belicista, sobre todo con el caso de Ucrania. Entonces, nada, para estar muy atentos respecto de estas movidas que hay dentro de la política norteamericana, que en lo interno tiene una discusión respecto de el rol de los trabajadores, mantener el salario y aumentarlo, y en lo externo tienen esta discusión respecto del papel que tiene que cumplir o no Estados Unidos en este mundo en crisis. Coletazos de todo eso fue la macarteada a McCarthy el día de ayer en el Congreso. ¿Quién va a ocupar ahora el lugar, la presidencia de la Cámara? Está por verse qué sector de los republicanos, que mantienen la mayoría en la Cámara, va a terminar de imponerse. No está claro, tienen una semana para encontrar un nuevo presidente de la Cámara. En el día de ayer se vio el anuncio de la destitución y el pedido de quien asumió de manera suplente por un tiempito. Se lo ve ahí en un videíto como enojado. Vieron que hay como un martillo siempre en Estados Unidos, siempre que hay o la corte o el acto, después se hace como un martillazo, digamos, ¿no? Se lo ve como pegándole muy fuerte al martillo, como enojado al muchacho que anunció que hay una semana de interrupción del funcionamiento de la Cámara hasta que se logren los acuerdos para designar a las nuevas autoridades. Así que tole también en la democracia norteamericana y en particular en el Congreso. ¿Nos vamos a España? Y hablando de conflictos para el armado de gobiernos y dificultades institucionales, vamos a hacer un repaso por lo que sucede en España, porque ustedes recordarán, hace un tiempo hubo elecciones generales en España, anticipadas, pedidas por Pedro Sánchez, quien es el actual, quien está a cargo del gobierno español, elecciones que fueron una estrategia de Sánchez para intentar frenar el avance de la derecha del Partido Popular y la ultraderecha, como se lo llama, o el nacionalista, una especie de nacionalismo autoritario de Vox, que son una onda, para que nos ubiquemos, sería como la unión entre Juntos por el Cambio y Milei, cosa que está también sucediendo bastante acá de la mano de la estrategia que está teniendo Mauricio Macri, ¿no? Esta idea de que las dos alas de la derecha puedan unirse en una estrategia común. Eso es lo que se intentó frenar en España, se logró frenar y había que abrir paso a la conformación de un nuevo gobierno. Quienes intentaron hacerlo en la primera parte fue la derecha con los votos que tenían. No logró Feijóo, el líder del Partido Popular, reunir los votos necesarios en el Congreso español para formar gobierno. Recordemos a la audiencia, estamos hablando que en España hay un gobierno parlamentario, por lo cual hay un rey ante el cual tienen que comparecer los representantes electos para que les permita formar gobierno, y si juntan los votos necesarios en el Congreso pueden formar gobierno. No formó gobierno Feijóo, tuvo 177 votos en contra que reunieron a un bloque de toda la centroizquierda, la izquierda y algunos partidos nacionalistas de distintos sectores de España, sobre todo el bloque catalán, el bloque vasco y otros partidos. Todos le votaron en contra a Feijóo, entonces ahora se abre la posibilidad de que Sánchez vaya por la reelección. Y esto es lo que anunció el rey en el día de ayer, que le da la posibilidad a Sánchez para que construya los acuerdos necesarios para juntar los votos que le permitieran ser reelecto como a cargo del gobierno español y continuar lo que ha sido la gestión en estos últimos años. Ahora bien, el tema es si le dan o no le dan los votos y qué condiciones le ponen
los aliados que tiene que construir Sánchez para esta posibilidad de ser investido. Si contamos los votos que tuvo en contra la derecha y todos ellos votaran a Sánchez, Sánchez podría ser electo por una mayoría absoluta, porque la derecha tuvo en contra 177 votos y Sánchez necesita 176. Ahora todos bien sabemos que no es lo mismo votar en contra de alguien que votar a favor de otro. Entonces, si él no obtiene en una primera posibilidad esa mayoría absoluta, luego con una mayoría simple podría resultar electo. En cualquier caso, ¿con qué cuenta? En principio, el PSOE cuenta con los votos propios, con los aliados de Sumar, que es la formación de izquierda en la que se reconvirtió lo que venía la experiencia de Podemos, con la posibilidad de un apoyo por lo menos de un sector del bloque catalán y del sector vasco, pero que le piden algunas concesiones en términos políticos vinculadas con toda la agenda independentista que tienen los sectores catalanes. Recordemos, en 2017 votó un plebiscito para salirse de España. Sánchez, cuando asumió como en su primer gobierno, los indultó. Ellos habían sido condenados, los indultó, y ahora están buscando una especie de amnistía general que podría ser votada por el Congreso español a cambio de los votos de esos sectores para bancar la conformación del gobierno. Entonces, las dificultades en la conformación de un gobierno por parte de la izquierda, que tiene que atenerse a una agenda que es, por un lado, una agenda social, por otro lado, una agenda vinculada con las nacionalidades que componen España. Uno tiende a pensar que España es todo uno solo, hay distintas nacionalidades que componen ese lugar, y todo esto atravesado por la crisis que vive Europa, vinculada con la guerra, con el tema de la inflación, etcétera. El fracaso de la derecha en formar gobierno le abre las puertas, las posibilidades a Sánchez para lograr esos votos. Tiene tiempo hasta el 27 de noviembre para juntar los votos y constituir gobierno. De no ser así, habiendo fracasado la derecha, y si fracasara Sánchez también, habría que volver a convocar elecciones generales y reelegir de nuevo autoridades para ver si en ese caso pueden conformar gobierno. Una última, se vio un spot de Kiko, ¿no?, dando instrucciones a los migrantes, ¿no? Fuerte. Polémico, sí, traía esa perlita que la vamos a escuchar en un ratito, y una fuerte discusión sobre el tema migratorio. Ese fue uno de los temas que se habló, y que el Papa, digamos, también nos habló de eso, sobre la crisis migratoria en el Mediterráneo, que deriva de la crisis africana y las posiciones de la Unión Europea. Pero hay otra crisis muy fuerte en la frontera mexicana, que es una crisis histórica producto de todas las caravanas migratorias, que no son solamente mexicanos, sino de todo Centroamérica, de Honduras, El Salvador, Guatemala, Panamá, que van conformando una caravana, una corriente migratoria que llega a las puertas de Estados Unidos, que entran ilegalmente sometiéndose a una serie de situaciones de violencia, de inseguridad, y que luego son perseguidos adentro de Estados Unidos. ¿Qué hizo Estados Unidos? Construyó una campaña que no se llama Quédate en casa, pero más o menos, digamos, ¿no? Y contrató a Kiko para que inste a quienes quieren migrar a Estados Unidos para que migren de manera legal. El problema es que las posibilidades para migrar de manera legal a Estados Unidos están muy reducidas. No es que la gente quiere estar ilegal, sino que las posibilidades para que te den lo que se llama la Green Card, digamos, ¿no?, que es famosa por el tema del Indio Solari, ¿no?, en el disco del Tesoro de los Inocentes, y allí fui con mi Green Card, dejando todo atrás, baby. Bueno, en esa Green Card que te dan para ingresar en Estados Unidos es muy difícil de obtener, y por eso la gente ingresa ilegalmente. En ese contexto contratan a Kiko, digamos, un personaje del Chavo del Ocho, conocido en su momento, para que haga este spot, que los invito para que lo escuchemos, y con esto terminamos. Sí, lo escuchamos, mientras él va hablando, va, ¿no?, jugando con unos camioncitos y unos autitos, ¿no?, haciendo justamente nada. Lo que te puede pasar si migras ilegal, de manera ilegal. Escuchémoslo. Importante que decirles, no crucen la frontera de los Estados Unidos, porque puede estar en peligro tu papá, tu mamá, tu tío, el perro, el gato, el perico, todo mundo. Mejor cruza legal. Anda, di que sí, que te cuesta. Y si lo haces, si me simpatizas. Fuerte. Sí. En México se recibió de manera
como una especie también de provocación por esto que decíamos, ¿no? Como este cinismo de las autoridades norteamericanas de usar a un personaje querido por los mexicanos, como es Kiko, como si los mexicanos no supieran que hay que ingresar de manera legal, pero es las propias autoridades norteamericanas las que impiden esa inmigración de manera legal y fuerzan la inmigración ilegal. Así que polémica alrededor de Kiko y el tema de las migraciones para cerrar esta columna. Raro que se haya prestado, ¿no? También, bueno, quizás está convencido, quizás lo convencieron, pasan cosas raras. Bueno, el actor Carlos Villagrán, no sé si actualmente reside en México, pero estuvo mucho tiempo fuera de México, ni siquiera vivía en México. Así es, quien encarnó al personaje Kiko, así es, vivió mucho tiempo afuera de México. Pero bueno, un tema que vamos a retomar en las próximas columnas, el tema de migrantes, migraciones. Hay una crisis muy grande, como decía, en el Mediterráneo y también en Estados Unidos, y eso ha generado un debate y seguramente va a ser parte también de las discusiones en lo que van a ser la campaña presidencial en Estados Unidos del año que viene. Fede, te escuchamos el sábado. El sábado, sí, junto a Tilio Borón, Telma Luzani y gran equipo, el Diálogo Internacional a las 18 horas para retomar este tema y toda la actualidad internacional. Federico Montero, ¿en cuánto cuento?